Muy buenos días para todos, muy buenos días también para los funcionarios del Metro de Medellín. Lástima que no nos haya podido acompañar el gerente, pero entendemos que era una invitación y no una citación. Bueno, yo quiero empezar mi presentación con el tema, pues que también tiene que ver con las fallas que está presentando el metro últimamente, con el tema de la llegada de los nuevos trenes. Entonces, celebramos la llegada de los nuevos trenes, pero ¿acaso no debieron llegar años atrás? Y vamos a ver por qué. Porque a mí sí me preocupa dónde ha estado el principio de planeación del metro, cuando el área metropolitana, en la resolución 1238, ordenó al Metro de Medellín pagar 92.4 millones de pesos por no tener programas de reposición y mantenimiento de equipos. Entonces yo creo que esto explica un poco la situación que estamos viviendo hoy con las fallas del metro. Adicionalmente, la resolución 880 de julio de 2014 de la misma área metropolitana informa que el dinero de mantenimiento de trenes y reposición de trenes viejos se gastó en otros asuntos y que en el año 2014 ese fondo debía tener 794.000 millones de pesos y solo tenía 250.000 millones de pesos. Es decir, ¿dónde están o en qué se gastaron esos 500.000 millones que debería estar en el fondo y que no estaban? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque viendo las fallas recientes que tiene el sistema, pues yo no soy ingeniera, no soy técnica, pero yo sí creo que esto afecta las fallas recientemente del metro, que se hayan gastado la plata en otras cosas y que sea la misma área metropolitana quien salga a sacar estas resoluciones, a sancionarlos y que además se tiene en cuenta que la administración municipal, aunque esto es de la administración pasada, está en las dos juntas directivas, en la junta directiva del área y en la junta directiva del metro, es decir, es como tener dos hijos peleando entre ellos. Y miremos qué pasa después. El metro le gana el proceso judicial al área metropolitana por potestad de recursos, porque el área también estaba diciendo que le dejaran administrar los recursos del fondo y emitió estas resoluciones de sanción. El tribunal administrativo falla en favor del metro, pero esto no quiere decir que no se hayan gastado los recursos en otra cosa que no era y que estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos. Y retomando los temas también de los que mencionaba una de las personas de la comunidad que intervino, cuando uno mira también otros aspectos del modelo financiero del metro, también queda altamente preocupado. Y uno de esos temas, como ustedes lo han dicho y lo han expresado recientemente en diferentes artículos, que el metro también se quiere encargar de otros negocios, mirar en otras ciudades, el tema publicitario, de la administración de estaciones y demás. Entonces, cuando uno ve cómo lo han venido haciendo acá en Medellín, a mí sí me preocupa en manos de quién está la plata en el metro. Porque cuando uno pregunta cuáles han sido los ingresos anuales del Metro de Medellín por concepto de explotación comercial, lo remiten a los estados financieros. No dan una cifra exacta. Y cuando uno va a ver los estados financieros, aparecen, por ejemplo, en el año 2011 y para unos años no hay datos. Entonces, a mí la verdad me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque ¿por qué me preocupa? Porque uno de los contratos que tiene el metro para la publicidad en sus estaciones, en sus vagones y demás, tiene un componente fijo que inicialmente se firmó en el año 2009, que era de 4.600 millones, tiene un componente variable del 3.5 sobre las ventas y como les digo, cuando uno pregunta cuáles han sido esos ingresos, lo remiten a los estados financieros y después nos dicen que le preguntemos ahí tal cual como consta en la respuesta, que además el gerente no se digna a firmar los derechos, la respuesta a los derechos de petición que hacemos los concejales. Entonces ahí dice que le preguntemos al contratista. Entonces yo me pregunto, ¿ellos cómo vigilan si hay un componente variable sobre esos ingresos? ¿Cómo vigilan que sí les estén pasando efectivamente los recursos que son cuando ni siquiera tienen conocimiento de cuáles son las ventas brutas del contratista? ¿En manos de quién estamos? Entonces, ¿quién audita que efectivamente sí les estén pagando los ingresos que corresponden por la explotación comercial, si ni siquiera tienen el dato? O al menos a los concejales para hacer control político no lo suministran.
Y en respuesta a lo que me dijeron inicialmente, yo devuelvo la pregunta y digo que no contestaron de fondo justamente porque como hay un componente variable, ellos deben tener la información. Y vuelven y me dicen y me remiten a los estados financieros. Es decir, por segunda ocasión contestan lo mismo, entonces queda uno perdido. Y cuando uno va a ver las modificaciones que se le han hecho a ese contrato de explotación publicitaria, uno encuentra que desde el año 2009 se han venido firmando una serie de otros CIS y de prórrogas, y hay unos muy llamativos. ¿Y por qué unos muy llamativos? Porque firman los otros CIS y en el valor, en la cláusula del valor, le ponen indeterminado. Yo no sé qué quiere decir esto, yo no sé si están dando los recursos, uno pregunta cuáles son los ingresos anuales si no los tienen, que pregúntele al contratista, entonces ¿dónde está el control de estos recursos? Y yo no sé jurídicamente qué implicaciones tiene que usted le haga un otro sí a un contrato de explotación publicitaria y que le pongan en el valor indeterminado. Pues, por lo menos sospechoso. Sigamos. Y vemos que esto se repite en otra cláusula porque le han venido ampliando el plazo de A3, de A6 y demás, no han hecho un proceso de licitación como tal, o lo empezaron y lo suspendieron. Entonces esto se repite, siguen dándole más plazo a esta empresa para que siga haciendo la explotación y vemos que los otros CIS, este es otro, también tienen el valor indeterminado. Entonces es algo reiterativo que uno ve. Miremos, esta es otra, modificación número 7, valor indeterminado. Sigamos. Entonces, cuando uno se pone a mirar a los estados financieros que ustedes me remiten, y no sé si acá digo imprecisiones, porque como ustedes no me pasaron la información, se someten a lo que uno interpreta, entonces podemos mirar que las prórrogas que se han hecho en tiempo, las adiciones y que los ingresos que están reportados en los estados financieros, como pueden ver en el cuadro de abajo, han crecido si acaso a la inflación y en algunos años menos de la inflación. Entonces eso está muy grave, que la publicidad del metro, cuando esa empresa también han hecho otros CIS para darles más espacio, para dejarles que aumenten la franja publicitaria, le hicieron también otro CIS para incluirle los buses del sistema metro, y que entonces los ingresos anuales del metro crezcan por temas de publicidad, crezcan incluso por debajo de la inflación. Entonces estamos mal con la empresa porque es un negocio rentable. Y además que modifiquen el componente fijo que debe recibir el metro para aumentar el variable, pues a mí también me parece muy complicado. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y por eso ahorita en la contingencia ambiental yo sí considero que se están repartiendo mal las cargas, porque es que se le está dando a la ciudadanía, no se le está dando a la ciudadanía ninguna opción, bájese de su carro, bájese de su moto, descuadrando la economía familiar cuando le estamos ofreciendo un sistema metro que presenta fallas, que además se gastaron la plata de la reposición y mantenimiento de los vagones en otras cosas, y no dicho por esta concejal, sino dicho por el área metropolitana. Acá también todas las obras tienen retrasos. ¿Cuánta contaminación genera Parques del Río con el retraso de las redes? ¿Cuánta contaminación genera que obras como el puente de la 4 Sur no se tenga definido a más del 50% de esta administración si se van a hacer las obras complementarias que se requiere? Y eso allá es un parqueadero de carros en hora pico, cosas como esa. Entonces, yo también quiero dejar claro que visibilizar estos errores y hacer control político no es atacar las entidades, como siempre se viene diciendo, y siempre lo digo en mis intervenciones, pero el llamado es a visibilizar estos errores y a corregirlos, porque es que la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía de más bajos recursos que se transporta en el metro, la que tiene que padecer estas ineficiencias por parte del sistema. Entonces, ese es el llamado. Y para los que dicen que uno ataca a las instituciones haciendo ver estas irregularidades, pues no, lo que se quiere justamente es protegerlas para poder corregir los errores. Muchas gracias.